¿sí? Recurriendo a la información que hay pública de esas empresas en Internet y que nos cuente al resto a qué se dedica esa empresa, cuáles son sus ventas anuales, cuál es su balance, cuál es su patrimonio neto, qué porcentaje de su patrimonio lo ofrece en la bolsa, ¿sí? Que hagan un análisis de la información de una de las empresas. Así que cuando ustedes me mandan quiénes son los integrantes del grupo, y si quieren, mándenme una industria en la que quieren investigar, ¿sí? Puede ser una empresa constructora, puede ser un banco, puede ser industria de los alimentos, puede ser una empresa industrial, ¿sí? Puede ser, no sé, una empresa de servicios públicos, ¿sí? Y si hay dos que tienen banco, yo le asigno un banco a cada uno, y si no, hasta les puedo dar a elegir el banco que quieran, digamos. Y la idea entonces es que ustedes analicen la información contable pública que presentan esas empresas y la cuentan, ¿sí? Como parte del trabajo práctico 1. Para eso, bueno, vamos a arrancar por una, yo voy a arrancar por una. ¿Esto para cualquier empresa o para empresa que cotiza en bolsa de Argentina nada más? Tiene que ser para una empresa que cotiza en bolsa porque son los que tienen la información, tienen obligación por parte de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires de hacer pública su información, ¿sí? Entonces, sí, yo decía, sí. si era acá, o sea, para empresas locales argentinas, quiero decir, de la bolsa Ok. argentina o cualquier empresa. Bueno, si alguno quiere agarrar alguna empresa y consigue información de una empresa del exterior, también puede ser. Si quieren agarrar a Apple, Disney o no sé, o una empresa, no sé, Ford, qué sé yo, ¿sí? Puede ser también. Vale, gracias. Bueno, yo elegí, para contarles a ustedes, la empresa Molinos Río de la Plata. ¿La conocen? Sí, es la de la que hace un montón de los alimentos, ¿no? Que vemos en el supermercado. No me acuerdo cuáles, pero tiene un montón de marcas. Bien. Acá está, y vamos a ver cuáles son las marcas. Ahí tienen, Luchetti, Matarazzo, Granja del Sol, Gallo, Chocoarroz, Terrabusi, Don Vicente, Don Felipe, Favorita, Canale, Exquisita, Preferido, Vitina, Arlistán, Cocinero, Lira, Minerva, Cruz de Malta, Nobleza Gaucha, Blancaflor y La Salteña. ¿Sí? Bien, entonces es una empresa de alimentos, sector de alimentos de la Argentina, que produce un montón de las cosas que vemos en los supermercados todos los días. Bien. Vamos a, entonces, ellos tienen la obligación, dijimos, de presentar al público su información financiera. Vamos a chusmear. Donde, fíjense, acá en este caso particular, en quiénes somos, ¿sí? Tienen un quiénes somos, que te dicen quiénes son ellos, y tienen inversores, ¿sí? Si entramos a inversores, acá me voy a encontrar con el balance general, código de gobierno de la sociedad, convocatoria asamblea, ¿sí? Y esto que no sé qué es al 31/12 del 2019, es el balance del año anterior. Este es al 31/12 del 2020 y este 31/12 de 2019. ¿Está bien? Vamos a entrar al balance. A ver si. Vamos a descargar. Creo que entré sin descargar. No, sí está. Bien. Fíjense, en el índice ya me dice directorio. ¿Sí? Nosotros dijimos que, bueno, acá me va a decir quiénes son los miembros del directorio, que era el órgano directivo que dijimos que conformaba las empresas. Datos consolidados relevantes y su evolución. Me hace un resumen de la información relevante. Después está la memoria,
que es una notificación que hace el directorio para los accionistas. ¿Sí? Ahora vamos a repasar qué conceptos incluye. Bueno, vencimiento de los mandatos, y después están los estados contables. Entonces, vamos al directorio. Cantidad de directores y cargos. ¿Se acuerdan? Yo les dije que los directores eran nombrados por los accionistas y que después entre ellos, bueno, y se les asignaban distintos cargos. Vamos a tener un presidente, en este caso se llama Luis Pérez Compán, un vicepresidente, Amancio Hipólito Neto, y estos son los directores titulares. Todos son, fíjense, todos son directores, ¿sí? Todos estos son directores. ¿Sí? De esos directores, uno es el presidente y otro es el vicepresidente, y el resto son directores titulares. Susana Malcorra, Gustavo Abelenda, Guillermo Nelson García Val y Pablo Luis Antúnez. Y directores suplentes, Mariano Masur y Sebastián Gallo. ¿Malcorra es la ex canciller o vienen para otro lado? Tiene el mismo nombre y el mismo apellido. ¿Pero no es? Puede ser que sea, sí, no lo sé. Pero me parece que debe ser, ¿no? Digamos, no sé. Bien. Después están, el auditor externo en este caso es el estudio Pistrelli, Henry Martin y Asociados. ¿Sí? Y bueno, estos son los auditores titulares y suplentes de la empresa. Y estos son los síndicos, ¿sí? Que auditan, que son internos de la empresa y auditan antes que los auditores externos. Los síndicos son como los auditores internos. Y después están los auditores externos. Bien. Después me presentan datos relevantes para los últimos 5 años. ¿Sí? A ver, vamos a ver, yo puedo ponerle suma a esto. Sí, tengo que poder de alguna forma. Porque lo abrí acá, a ver. La ruedita, control y la ruedita, ahí vamos. Bueno, me fui mucho con eso. Control, la ruedita. Fíjense entonces, bueno, acá me presentan en pesos, ¿sí? Con lo, digamos, distorsionado por el hecho de la inflación, esto es pesos sin actualizar. Pesos sin actualizar se llaman a valores corrientes, ¿sí? Si estuvieran actualizados por algún índice que me los haga equivalentes, sería a valores constantes, ¿sí? Pero estos están a valores corrientes. Y acá lo tengo en dólares. Llama la atención. Ingresos por actividades ordinarias en pesos. Porque esto implicaría... Bueno, creo que el tipo de cambio figura acá abajo, ¿no? Sí, acá está. El tipo de cambio promedio de la Argentina. Bueno. Sí, me da así porque usan un tipo de cambio igual para los últimos 5 años. Muy raro. Bien. Entonces, en millones de dólares, ¿cuánto factura la empresa Molinos? Facturó 714 millones de dólares en el 2016, 500 millones de dólares en el 2017, 531 millones en el 2018, 530 en el 2019 y 547 en el 2020. EBITDA. ¿Qué es el EBITDA? ¿Sí? ¿Lo saben? ¿Alguno lo sabe? Yo no sé si lo dije o no lo dije, pero...
ganancias antes de intereses e impuestos. Bien. ¿Sí? Es las ganancias antes de intereses e impuestos. ¿Por qué importa intereses e impuestos? No. Amortizaciones. ¿Sí? Intereses, impuestos y amortizaciones, depreciaciones y amortizaciones. ¿Sí? Depreciation and amortization. ¿Por qué? Porque es lo que después no voy a tener reflejado en el flujo de fondos. Es como, fíjense, los intereses, si bien los voy a tener en el flujo de fondos, pero es como que pueden ser ajenos al negocio porque al corazón del negocio pues están reflejando deuda que tomé en el pasado. ¿Sí? Entonces, si yo quiero analizar el negocio puro, le saco los intereses, la mochila financiera, digamos, que tiene la empresa, le saco las amortizaciones y le saco los impuestos. Y ahí estaría comparando negocio puro. ¿Sí? Entonces, el EBITDA es un indicador que me muestra eso. ¿Sí? Comparo el negocio sin el efecto de los intereses, las amortizaciones y los impuestos. ¿Y cómo es ese negocio para Molinos Río de la Plata? Bueno, le dejó una ganancia a nivel EBITDA de 38 millones este año, perdió 15 millones al año siguiente, ganó 18, ganó 17 y ganó 46. ¿Está bien? Aparte, tuvo resultados no recurrentes, no operativos. ¿Sí? Hay que ver si es por ventas no operativas o por qué motivos se le producen estos resultados no operativos, que fueron pérdidas durante 3 años, ganancia durante 2 años. Bueno, y analiza el EBITDA antes de resultados no recurrentes para sacar el efecto de los resultados de las ventas no operativas, digamos. Entonces, purifican un poco el negocio. El negocio puro, ¿sí?, de Molinos es este. Un negocio que le permitió ganar 62 millones un año, 3 millones al año siguiente, 30, 15 y 40. Porcentaje sobre las ventas. ¿Sí? Esto es el EBITDA sobre las ventas. 8,7, 0,7, 5,7, 2,8 y 7,3. Acuérdense que en este caso Molinos es productor, ¿sí? No es exactamente el nivel de utilidad sobre las ventas que vimos para los supermercados, que están entre el 2 y el 4%. ¿Sí? Este es el productor de alimentos y tiene a nivel de EBITDA un resultado del 8, 5, digamos, en promedio será alrededor de un 5%. Es, para mi gusto, demasiado bajo, digamos, en función del riesgo que se asume en una actividad como esta. Pero bueno, tiene también volúmenes muy altos, así que... Bueno, resultados financieros. Esto es intereses, ¿sí?, que tuvieron que pagar, menos 19 millones de intereses, 8, 57, 20 y 10. Resultados financieros no recurrentes, acá tienen una ganancia por algún hecho que está explicado seguramente. Acá están las aclaraciones, habrá que ir a ver. ¿Sí? Acá lo tenemos en castellano. Resultado financiero no recurrente incluye resultados por operaciones con títulos valores para el ejercicio 2020. Y vamos por resultados financieros. Bueno, esto es EBITDA, le sacaron I, ¿sí?, porque están considerando los intereses financieros, ¿sí? Y esto es más parecido a un flujo de fondos, porque los intereses sí lo tenés que pagar, ¿sí? Las amortizaciones no, pero los intereses sí. Entonces esto es más parecido a lo que pudo haber pasado en el flujo de fondos. ¿Sí? Bueno, y ganancia y pérdida del ejercicio, ¿sí? Tuvo en estos últimos 5 años ganancia fuerte solamente el último.
y acá hace el EBITDA antes de intereses no recurrentes. Bueno, muestra el resultado sacándole un poco los efectos de los intereses no recurrentes que le distorsionan el valor acá principalmente. Digamos, cancela deuda todos estos años y acá tiene un saldo a favor. ¿Está bien? Bueno, a ver, lo edita y... ¿Qué más tenemos acá? Bueno, a través de algunos gráficos muestran la evolución del EBITDA, del resultado neto. ¿Sí? Este es el EBITDA sin los intereses. Le sacan el efecto de la deuda financiera para compararlo con este. Bueno, acá sacan el efecto de los no recurrentes. Unos indicadores. Y aparece la memoria. ¿Sí? La memoria, entonces dijimos que es la explicación que le hace el directorio a los accionistas de lo que pasó en el año. ¿Sí? Bueno, no la vamos a leer toda porque es larga. ¿Sí? Ustedes, cuando tengan que hacer su análisis, léanla si tienen información y entienden cuál es la visión y qué es lo que se incorpora en las memorias de los balances. Pero fíjense los títulos. Contexto internacional. ¿Sí? Desempeño económico de Argentina. Contexto internacional, contexto nacional. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? ¿Sí? Mercados y evolución del consumo. Esto ya es la industria propia a la que se dedican Molinos. Bueno, ¿qué está pasando en la industria? ¿Sí? Valores de la industria, el grupo económico, el grupo Pérez Compán, del cual forma parte la empresa, ¿sí? Cómo le fue al grupo, y ahora vamos a la compañía, Molinos Río de la Plata específicamente. Bueno, el efecto de la pandemia y el efecto cuarentena, qué pasó en los hogares, si cambiaron los patrones de consumo, qué pasó con los precios. Fíjense acá recién haciendo un vistazo, dice, bueno, la política de precios máximos que derivó en el congelamiento de precios de venta y limitó el accionar del sector privado. Bueno, ¿sí? Son todas las explicaciones que le transmite el directorio al accionista de por qué le fue como le fue en este año. Podrá ser muy bien o muy mal, según el caso, ¿sí? Y según cómo le afectan cada una de esas alternativas o de esas, sí, vicisitudes, si quieren, a las cuales se tuvo que enfrentar la empresa. Bueno, nuevamente, negocio de los alimentos. No, esto es dentro de la propia empresa, el negocio de los alimentos. ¿Cómo le fue a los productos Matarazzo, Luchetti, Exquisita, Granja del Sol, La Salteña, Arlistán, Gallo y Gallo Snacks? Y cómo le fue en el negocio de los vinos, con la bodega Nieto Zenetiner, Ruca Malén, Viña Cobos. Bueno. Y en salud y bienestar deben tener alguna otra empresa también. Bien. Y después algunos aspectos de la relación de la empresa con la sociedad, desarrollo de personas y comunidad y cuidado del medio ambiente. Finalmente le presentan los resultados del ejercicio. ¿Sí? Si ganamos, si perdimos, esto básicamente es cuánto fueron las ventas del año, si estuvieron de acuerdo a lo presupuestado, si ganaron o perdieron, y qué van a hacer con las ganancias, si las tuvieron, si las van a distribuir en dividendos o si las van a reinvertir en la compañía. Situación patrimonial.
Y después como anexos vienen, bueno, acá algo por el vencimiento del mandato de las autoridades, que van a tener que reelegirlas, porque se les vence el mandato a algunos, y después vamos a los estados contables. ¿Sí? Composición del capital. ¿Cómo se compone el capital social? Es el chico. Sí. ¿Cuáles fueron las acciones con las cuales empezó en el año 2005, cuando salió a la bolsa? No, en el año 2005, a ver. Sí. En el año 95, ¿sí? Tenía 60 millones de acciones. Bueno, después fue suscribiendo acciones, fusionándose, adquiriendo otras empresas, ¿sí? Eso hizo que vaya cambiando la cantidad de acciones que tenía ofrecidas, y la última, fíjense, por ejemplo, es una reducción del capital por escisión, ¿sí? La empresa se separó en dos, y entonces se redujo la cantidad de acciones, se separó en dos el grupo de acciones. ¿Sí? Era Molinos Río de la Plata y se separó en Molino Alimentos y Molinos Agro. ¿Sí? Y esa es la razón por la cual aparece en esa distinta cantidad de acciones. Bueno, y después, sí, llegamos al estado de resultados, al flujo de fondos. Entonces, la estructura, van a ver que, digamos, nosotros conceptualmente la damos simplificada, pero aparecen algunos conceptos adicionales que, pero básicamente es la misma. Tenemos ingresos por ventas, las ventas, bueno, más otros ingresos por prestación de servicios, acá aparecen dos líneas, costo de ventas de bienes y servicios prestados, ¿sí? Este es el costo de lo vendido, y aparece una ganancia bruta, que sería este valor de acá. Después aparecen los gastos de comercialización, de administración, ¿sí? Aparecen ingresos operativos, otros gastos operativos, bueno, resultado de inversiones y un resultado operativo. Después aparecen los ingresos financieros por inversiones que pueda tener la compañía, los costos financieros, que serían los intereses pagados, y un resultado por exposición a la inflación. Este es un elemento contable adicional, digamos, que no hace, digamos, a los conceptos que le queremos transmitir en la materia, pero es un ajuste contable que hay que hacer porque la plata no vale lo mismo a lo largo del tiempo, un poco lo que hablábamos también. Eso me define la ganancia o pérdida antes de impuestos, el monto del impuesto a las ganancias, ¿sí? Y la ganancia o pérdida neta del periodo. Ven que este es el cuadro de resultados como nosotros lo estamos viendo. ¿Sí? Bueno, después aparecen otros resultados de las ventas no operativas y otros resultados que cambian un poquito el valor de 1.745.000 a 1.758.000. No es significativo. Y acá le dice la ganancia o pérdida por acción. ¿Sí? Entonces, en el año, esto es comparativo, el año 20 contra el 2019. En el año 2020, los accionistas ganaron 8,67 pesos por cada acción,
y en el año 2019 habían perdido 6,80 por cada acción. Bueno, y de este lado está el balance. El balance también está separado en activo, patrimonio neto y pasivos. ¿Está bien? Bueno, lo primero es que el total del activo, 35, 727, 738, coincide con el pasivo más el patrimonio neto, 35, 727, 738. ¿Está bien? Tiene que ser, digamos, imposible que sea de otra forma. Y la particularidad que tiene es que lo ordena distinto a como lo ordenamos nosotros. Fíjense que tiene efectivo y colocaciones a corto plazo, lo tiene abajo en el balance. ¿Sí? Después viene cuentas por cobrar, que serían los créditos por venta, otros créditos financieros, otros créditos no financieros. Saldo a favor de impuesto a las ganancias, créditos impositivos, activos biológicos, inventarios. Bueno, inventarios es el stock, ¿sí? Los bienes de cambio sería. Eso forman lo que llamamos el activo corriente. Después está el activo no corriente, que aparecen, bueno, propiedades, planta y equipos, activos intangibles y plusvalía, inventarios, otros activos, bueno, y aparecen algunos créditos impositivos que ensucian un poquito los conceptos del balance. Después, muestra arriba el patrimonio y abajo los pasivos. Esto es raro, esto en general se sigue la estructura que nosotros le mostramos en clase, pero este lo tiene todo al revés. Arranca por el patrimonio neto, tiene el capital social, ¿sí? Ajustes al capital social, variaciones que fueron teniendo, prima por emisión, reserva legal, resultados no asignados. Estos son ganancias o pérdidas de ejercicios anteriores. ¿Bien? Es decir, el estado de resultados, lo que no se distribuye como dividendos, va a formar parte del patrimonio neto. Y después coberturas y diferencia de conversión de inversiones en subsidiarias, asociadas. Bueno, es un balance más complejo porque es una empresa holding que agrupa varias empresas. Y finalmente, el pasivo, también separado en pasivo corriente, que en este caso está abajo, y pasivo no corriente. Entonces, pasivo corriente son las deudas que le vencen dentro del próximo año. ¿Sí? Y tiene 13 millones de deudas en pasivo corriente. Y pasivo no corriente tiene 9 millones y medio. Llama la atención que tenga más deudas de corto plazo que de largo plazo, pero puede ser por la forma en que se maneja también con los proveedores. Puede acumular mucha deuda con proveedores porque paga a 60 días, a 90 días, entonces se le acumula ahí y no tiene tanta deuda bancaria. Fíjense que, bueno, el patrimonio es del orden de 1/3 del capital social. ¿Sí? Es 35 millones el total de los activos, si quieren, y 12 millones está pagado con patrimonio, y con deuda 9 más 13, 23. Bueno, después aparecen otros datos de la empresa, que tampoco vienen, ustedes los pueden revisar, y me pueden consultar lo que no entiendan de la empresa que les toque analizar. ¿Sí? No hace falta que ustedes vayan así, sino que pueden armar un PowerPoint, un resumen, con los conceptos que vuelcan en la memoria, con, bueno, los números principales de la empresa, etc. ¿Está bien? ¿Les parece entretenido hacer este análisis?
profundizar un poco en distintas empresas, en distintos rubros, qué sé yo. Parece que va a estar bueno. Sí, para mí genial. Buenísimo. ¿Para Bueno. cuándo más o menos quiere que lo tengamos? Y bueno, eso tendríamos que ponernos de acuerdo. Si ustedes me pasan los grupos hoy, si quieren, y después, bueno, hay que ver cuántos grupos terminan siendo y cómo vamos a hacer. Yo creo que pueden, no sé, 4 grupos expondrán un viernes y 4 grupos otro viernes, entonces nos llevará 2 viernes, digamos. Y si lo podemos hacer de ahora a 15 días, los primeros 4 y una semana después los otros 4. Algo así. Si es que son Dale. 8 grupos, no sé cuántos somos. A ver, hoy somos 35.